Gracias por acompañarnos esta tarde, le agradecemos. Está usted en Debate El Informador, estamos en la redacción de El Diario. Vamos a tratar un tema que sin duda va a generar polémicas, genera muchas preguntas, y bueno, pues es la visita de Su Santidad el Papa Francisco a México. Nos acompañan expertos. Está con nosotros la doctora René de la Torre Castellanos. Ella es experta en antropología e historia de la religión. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. También nos acompaña el presbítero y cronista Armando González Escoto. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y también nos acompaña el maestro Arturo Navarro Ramos. Él es director del Centro Universitario Ignaciano del ITESO. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, pues vamos empezando nuestra primera ronda de preguntas sobre la visita del Papa Francisco a México. Y bueno, pues la primera pregunta es: ¿estamos en un buen momento? ¿Es un momento adecuado en México para la visita del Papa? Si gusta, empezamos, padre. Bueno, yo casi podría preguntar desde hace varios años cuál sería el buen momento de nuestro país, aunque eso pudiera verse un poco pesimista. Sin embargo, para la forma en que se han planteado las cosas, es el momento que el propio Papa Francisco había elegido, porque él pidió que no fuera cercano a procesos electorales políticos, y lo ha hecho prácticamente en los diversos países a los que le han invitado. Había estado invitado a Argentina en vísperas del proceso electoral, dijo que en vísperas de procesos electorales no aceptaba la invitación. Habían insistido mucho en México para que viniera justamente en el año electoral que acaba de pasar, y el Papa no aceptó venir en esa coyuntura para evitar mezclas o manejos inadecuados de un acontecimiento de esta naturaleza que podría de algún modo inclinarse o adquirir tintes electorales. En ese aspecto es un momento adecuado. En otros aspectos, como es la economía crítica que tiene en este momento el país, la inseguridad que no se resuelve, pudiera ser igualmente adecuado en cuanto que da la oportunidad de escuchar un mensaje que hasta ahora se ha mantenido por parte del Papa Francisco, un mensaje crítico y propositivo. Y yo creo que el Papa no ha de ser ajeno a la realidad, no es ajeno desde luego a la realidad que vive el país, al que conoce desde hace mucho tiempo. Bien, doctora, estamos en un momento. Bueno, esa es una pregunta que un poco ya enmarcó aquí el padre Armando. Tiene que ver, depende para quién es un buen momento político, ¿no? Yo creo que para el gobierno, obviamente, de todos modos, aunque ya no sean las elecciones, pues hay una crisis de popularidad muy grande, y el gobierno, con todo su apoyo de Televisa, TV Azteca, que siempre están dispuestos a dar ese apoyo a la popularidad del presidente, pues estarán realmente poniendo toda su maquinaria para de alguna manera regenerar esa popularidad que está bastante crítica, ¿no? Y que ellos lo van a usar como una especie de escenario y donde ellos además le estaban buscando de manera, desde que es nombrado, rápidamente se fueron al Vaticano a pedirle a su santidad que viniera. Para la Iglesia Católica es también un momento importante, y sobre todo viendo qué representa México para la geopolítica de la catolicidad en el mundo. México es ahorita el país con mayor porcentaje de católicos en el mundo, pero en medio de una tendencia latinoamericana en donde se está reduciendo dramáticamente la población católica en América Latina. Entonces México es realmente un lugar que significa muchísimo para la catolicidad del mundo. Además, obviamente, porque tenemos este símbolo que no es nada más mexicano, que es el de la Virgen de Guadalupe, y que es también, como recordemos, la Reina de las Américas, y que realmente es un símbolo importantísimo para dar también un mensaje de decir la catolicidad sigue viva, vigente en América Latina, cosa que ya no sucede en Europa, que esto yo creo que es sumamente importante. Y la otra es para el propio Papa.
Yo creo que el propio Papa también tiene su agenda, como lo dijo el padre Armando, él tiene también sus propias preocupaciones que han sido señaladas, han sido expresadas en varias ocasiones, y una de ellas son problemas que aquí en México son realmente graves. El problema de la migración, el problema de la violencia, el problema de maltrato a las mujeres y de la violencia a las mujeres, y yo creo que esos tres elementos, y el problema obviamente del no respeto a los derechos humanos, son problemas que han sido, que están siendo y son internacionalmente reconocidos como México y su Estado está fallando ante esos problemas. Entonces yo creo que también hay una preocupación del Papa, que para él también el momento que vivimos en México, y que espero que sea un momento que no sea ya nuestra realidad histórica, es muy importante. Muy bien, maestro. Bueno, si por buen momento se entiende un momento terso, un momento sin problemas, el Papa no llega en un buen momento a México. Y sin embargo, si por buen momento se entiende la posibilidad de reflexionar las circunstancias que estamos viviendo, entonces sí llega en un buen momento. Entonces depende cómo miremos el asunto, y depende el actor que está leyendo el acontecimiento, la posición. Por ejemplo, en los materiales para la difusión de la visita del Papa, me parece que ya ahí hay un apuntalamiento de la lectura de esta visita. En estos materiales propuestos por la Conferencia del Episcopado se plantea: encontrar un país en el que se van acentuando los desequilibrios sociales y una serie de problemas políticos y económicos. Esta sola frase me parece que empieza a enmarcar por parte del Episcopado la lectura de la visita del Papa. Y si a esto le añadimos que además del mensaje religioso, o a partir del mensaje religioso, el Papa tiene un discurso de una enorme sensibilidad social, y se va a hablar seguramente entonces de planteamientos que van a cuestionar las prácticas políticas, las prácticas económicas, pero también incluso las prácticas religiosas. Y en ese sentido me parece que será un buen momento para la reflexión, en el sentido de mirar de nuevo los asuntos que están sobre la mesa, y será un mensaje, a mí me parece, contundente, que cuestione el modelo político mexicano, y eso puede no ser un buen momento para algunos sectores políticos, pero sí un buen momento para otros. Al mismo tiempo puede ser un buen momento para la revisión de la política eclesial y de la práctica pastoral, y también entonces puede ser para algunos un mensaje de apertura, de esperanza, y para otros un mensaje que pueden observar con cierta reticencia. Entonces me parece que no puede haber una lectura única del acontecimiento, y eso pongo sobre la mesa del debate, sino las distintas lecturas de la visita del Papa, que pueden dar pues mucho juego a los actores implicados, a los que de pronto miran con cierta distancia el evento, o a quienes solamente lo mirarán por vía de la televisión, sin otra mayor pretensión que el emotivismo, porque ahí hay una fuerte carga de manejo emotivo por parte de muchos medios de comunicación, con canciones edulcorantes que seguramente tienen mucha azúcar y poco de sustento, de sustancia del mensaje profundo de sensibilidad social que apuntale una visión crítica y propositiva del país. Muy bien, esto nos lleva realmente a la segunda pregunta, es ¿qué lectura le podemos dar a la agenda del Papa? Y podríamos ligarlo con qué esperamos del discurso del Papa. Padre. Bueno, desde que el Papa asumió el cargo, el Papa Francisco, tiene ya una agenda muy clara, muy evidente, en el primer documento, que es programático, que es el documento El gozo del Evangelio. Nos habla ahí de su visión de la propia Iglesia. Antes que hablarnos de la visión que él tiene del mundo, ha querido en este documento hablarnos de cuál es su visión de la Iglesia, del ser de la Iglesia, de la misión que debe cumplir la Iglesia y de los elementos que le impiden cumplir con esta misión. Cuando aquí hace un momento se hablaba de que la visita del Papa puede ser un momento también que cuestione las prácticas religiosas, pastorales de la propia Iglesia en México, pues ahí embona bastante dentro de lo que es la agenda del Papa para la Iglesia. No una iglesia como ha venido siendo hasta no hace mucho, sino una iglesia más solidaria con la gente, más cercana a los problemas sociales, más comprometida con las causas actuales, más que con causas del pasado.
El segundo aspecto de la agenda del Papa tuvo que ver con otro documento también muy programático, que es el documento Laudato Si, sobre despertar dentro de la propia Iglesia, y no solo a nivel mundial, sino comenzando por la propia Iglesia, la sensibilidad frente a lo que estamos haciendo de lo que el Papa llama nuestra casa común, el planeta Tierra. Es un documento que ha sido bastante comentado, recibido con mucha sorpresa, no era algo muy común, y que tiene que tener un impacto, ojalá, en nuestro México, donde los grandes intereses ecológicos están todo el tiempo conculcados por los mayores intereses diríamos, económicos. Y lo estamos viviendo recientemente a propósito de cómo tratamos los bosques, los manglares, es algo muy cercano, etcétera. Entonces hay otro elemento. Y hay un tercer elemento de la agenda universal del Papa, que es el tema de la familia. Ha habido un sínodo de la familia bastante tenso, en realidad, mucho más tenso de lo que se ve en los medios de comunicación. Ha habido un conato de oposición abierta dentro del sínodo de la familia al Papa, de un grupo de obispos que han rechazado abiertamente el esquema que el Papa proponía, afirmando que no era un esquema que manejara bien las cosas. Fue un momento muy tenso dentro del sínodo en el mes de octubre pasado, porque hay también una sensibilidad del Papa a las nuevas realidades de la familia humana, del ser humano, del hombre, de la mujer, de los niños. Entonces es un aspecto también muy interesante. Y yo diría que hay un cuarto elemento dentro de esta agenda que es no solo iglesia, ecología, familia, sino también el peso de los intereses económicos globales sobre las libertades humanas, que tiene que ver con el discurso que dio el Papa estando en el Parlamento Europeo, que tiene que ver con elementos del discurso del Papa en la ONU. Entonces, eso es un aspecto ya más global. Según denunciar el sistema capitalista neoliberal como un sistema brutalmente explotador, lo cual ha hecho el Papa, y lo ha dicho incluso ante el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, son parte de la agenda del Papa, y obviamente se aplica porque somos parte del planeta, y muchas de estas realidades, o todas, las vivimos también, sea como víctimas o como victimarios. Y hablando en el caso, por ejemplo, de la agenda que va a tener aquí en México, los puntos que va a visitar, estamos hablando de Chiapas, el Estado de México, la Ciudad de México, Ciudad Juárez, son representativos. No, incluso hay un detalle ahí que está previsto en la agenda que yo estoy esperando a ver qué ocurra, que es el momento en que el Papa Francisco va a orar delante de la tumba del obispo Samuel Ruiz, que fue duramente criticado por varios obispos mexicanos en su momento, porque su política o su línea pastoral y aún de política cristiana no era bien vista. Entonces nos está dando un mensaje, ya desde el hecho de haberse procedido a la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que estaba congelada, prácticamente congelada, y que llegando el Papa se activó y se hizo. Son puntos emblemáticos, efectivamente, como tú dices, e incluso el Papa, yo sé que quería ir al estado de Guerrero, pero parece que le dijeron que ahí no iba, pero obviamente Chiapas, la cuestión migratoria, al igual que Juárez, y Michoacán, que no es el único estado que está en problemas, todos los estados estamos en problemas, pero se volvió muy emblemático también, entonces poco marca la línea. Doctor. Miren, ayer vi un programa de televisión que produjo el Vaticano junto con un canal de televisión mexicana, y se transmitió en la noche. Fue sumamente interesante. Si antes de ayer me hubieras preguntado esto, yo te hubiera dicho, viene a hablar de tales y cuales cosas. El programa ayer presentó una fase que creo que va a ser la estrategia del Papa Francisco, que es sumamente innovadora y sumamente diferente. Y él dijo, yo no vengo a hablar, vengo a escuchar. El programa fue muy interesante porque empezaron a tomar gente en las calles, en distintas ciudades de México, que le preguntaba al Papa cuestiones. Y el Papa respondía directamente a esas cuestiones. ¿A qué voy? Creo que la elección de la agenda
de dónde van a ser los lugares que visite el Papa, que como ahorita dijo el padre Armando, son lugares que tienen problemáticas históricas específicas, ¿no? Chiapas tiene muchas problemáticas. O sea, una de ellas es que, igual que el resto de Latinoamérica, es el lugar donde está habiendo menos católicos y más evangélicos. 65% de la población actual solamente es católica, el resto ya es evangélica. O sea, aquí hay que recuperar, digamos, también el posicionamiento de la Iglesia Católica. Pero es también un territorio indígena, un territorio que ha habido discriminación, pero es también un territorio frontera, de una frontera con Centroamérica, donde ahora la transmigración de los pueblos que vienen desde Centroamérica, cruzando por nuestro territorio mexicano, están sufriendo de enormes violencias, donde el Papa sabe lo que está ocurriendo. Aquí en México hablamos muy poco de eso, ahora ya son parte incluso del paisaje de horror de nuestra ciudad de Guadalajara, pero el Papa conoce muy bien y incluso ha mandado gente del Vaticano para tratar esta problemática específica, que es realmente la victimización y la violencia que se ejerce sobre los centroamericanos. Y además, ahí va a ser una mención y un homenaje a don Samuel Ruiz, ¿no? Que fue realmente un obispo con una teología indígena, una teología que era realmente darle participación a los indígenas, cosa que en 500 años no había sucedido dentro de la Iglesia Católica. Estar en Michoacán, bueno, es también un lugar, como dijo el padre Armando, no es el único lugar violento, pero sí es un lugar muy violento, y donde además él acaba de mover una pieza muy importante, que es el nombramiento de un obispo, que ya no es un obispo nombrado por otros papas, ¿no? Yo creo que este también es un escenario muy importante. Y bueno, Ciudad Juárez, todos sabemos que ahí fue las muertes de Juárez, ¿no? Que es un lugar también de narcotráfico, de violencia, de maquila, donde la crudeza del neoliberalismo se vive de una manera atroz. Creo que, bueno, y obviamente la Basílica de Guadalupe, ¿no? Ayer lo que él dijo es, déjenme, y yo lo único que pido de mi visita a México es que me dejen un rato a solas y en silencio con la Virgen de Guadalupe. Y yo quiero ser el transmisor de su mensaje, dijo, para venir a decirles, hijos, no tengan miedo, pero que va a ser el mensaje de la Virgen. Creo que él lo que va a hacer es darle voz a estos escenarios con estas problemáticas, y no ser él el que venga a decirnos, sino él realmente el que abra la voz de estas problemáticas al elegir exactamente su agenda, estos escenarios que tienen una problemática específica. Eso es lo que yo alcanzo a ver. Maestro. Yo coincido con lo que han dicho en este momento tanto el padre Armando como René. Básicamente no habría que perder de vista que la lectura de la visita desde el Papa Francisco es una lectura religiosa, no es una lectura política, pero también tiene unos ingredientes de carácter político. ¿No? Claro, es el mensaje. Claro, el mensaje tiene esos tintes, pero brota de una raíz religiosa, de una convicción religiosa que mencionaba el padre Armando. Estos dos documentos de la alegría del Evangelio y el documento de la ética del cuidado de la tierra, de la casa común. Pero en ese sentido, me parece que no habría que perder de vista que, como bien dice la doctora René, va a estar en lugares que hablan de las periferias de la exclusión, de estas situaciones muy complicadas. Habría que añadir, por ejemplo, a la descripción que ha hecho de Chiapas, el asunto de la invisibilización del mundo indígena y de la invisibilización también del ejército zapatista, de la masacre de Acteal, de todas estas circunstancias donde uno toca la pobreza de una manera terrible, tremenda. Y por el otro lado, me parece que en este asunto la invitación será a salir de las situaciones de comodidad para tener una mirada más abierta, más amplia. Esto lo va diciendo en ese primer documento, pero luego está el otro asunto del cuidado. Yo creo que ejes transversales de los discursos estaría el salir de la exclusión, llegar a las zonas de la exclusión y visibilizarlas. Por el otro lado, el asunto de una mirada de carácter abierto, holista, que hable del cuidado. Por ejemplo, este cuidado que tiene que ver con la salud cuando visite a los niños en un hospital. Me parece que ahí está un asunto importante, pero
pero el planteamiento del cuidado estará frente a las mujeres, frente a los trabajadores, frente a la debacle que está generando el modelo neoliberal, frente a las políticas depredadoras que olvidan el compromiso con los marginados. Es decir, el asunto del cuidado creo que va a ser el eje de parte de los discursos, que va a estar ahí, expresado de distintas maneras. Por el otro lado, me parece que sí es importante, como no perder de vista, que en este planteamiento del Papa Francisco suele haber ruidos o generar ruidos, porque los dos planteamientos de su modelo de iglesia y su modelo de sociedad política se contraponen a modelos tradicionales en los cuales nos hemos venido desenvolviendo. Entonces sí creo que de pronto el hecho de la visita y de la oración ante la tumba de don Samuel va a ser un acontecimiento emblemático, pero no solamente por la mirada de reconocimiento, sino porque posiciona también una manera de hacer ejercicio, trabajo pastoral, una manera de hacer trabajo político, una forma también de hacer reflexión teológica desde la teología del pueblo, desde la teología indígena. Entonces me parece que esto puede ser muy importante. Y por el otro lado hemos dejado de lado en esta mesa el asunto de los religiosos. El año pasado fue el año dedicado a la vida consagrada y ahí les daba un documento a los religiosos que se titulaba Despierten al mundo. No es estén despiertos en el mundo, sino despierten al mundo. La tarea entonces sería justamente ir más allá de contar la propia historia para comprometerse con las causas de la justicia, con la construcción de la historia misma. En ese sentido, a mí me parece que podría esperarse del discurso y de los planteamientos del Papa un apuntalamiento del trabajo de los religiosos que alcanzan a llegar a lugares donde no siempre la jerarquía alcanza a llegar, porque pues se van incorporando a sectores que justamente tienen estas características de zonas de la exclusión. Entonces me parece que ese encuentro en Morelia va a ser un encuentro que detone, que apuntale el trabajo de muchos religiosos que hoy incluso están siendo cuestionados o que no quisieran leer el gobierno, por ejemplo, asociaciones de derechos humanos dirigidas por religiosos que ponen los puntos sobre las íes y al gobierno le hacen mucho ruido. Entonces creo que por ahí también podría haber estos elementos de lectura. Muy bien, doctora, ¿cómo ve usted? ¿Podemos ya dibujar algo del discurso del Papa con la agenda, cómo se ha venido manejando las otras visitas a América, sus giras que ha tenido, visitas que ha tenido a otros países? ¿Podemos ya imaginar algo del discurso del Papa? Quiero volver a decir lo que creo que va a modificarse en esta vez. Creo que en otras visitas del Papa son países donde no tienen también, digamos, un marco de laicidad como si lo tiene México, donde el hablar de política es sumamente complicado y desde donde el momento en donde él acepta ha habido de alguna manera también una presión por parte del gobierno de aquí a qué es lo que va a decir o no va a decir el Papa. Yo creo que ha habido ya como una especie de alerta, decir, óigame, su santidad, no venga aquí a hablar de política, e incluso decirle, usted venga a hacer una visita pastoral, ¿no? Aquí se le va a cantar todas las mañanitas, ya hay canción de Juan Gabriel, tequila lo tenemos listo para darle lo que usted quiera, y bueno, además la alegría de los mexicanos se va a desbordar, eso es una promesa, y ténganlo garantizado que usted tendrá el carisma que no va a tener en ningún otro lugar. Yo creo que por eso la estrategia del Papa en esta ocasión va a cambiar. Eso es, creo, a partir de lo que he visto en estos últimos momentos. Y es que él va a dejar que los otros hablen. Él no va a tratar de hablar tanto. Va a ser el símbolo de esa presencia que va a dejar que estas otras voces que no tienen lugar, digamos, en la audiencia pública, para ser escuchadas públicamente, se dejen oír. Pero creo que es muy hábil Francisco para él mismo venir aquí a emitir los discursos. Creo, esa es mi lectura. De todos modos, ya su presencia en estas locaciones son realmente una elección de un emblema, de un símbolo, que en sí mismo ya es un mensaje, exactamente como dice el Padre Armando. Bueno, desde luego que coincido con la doctora René. Yo también escuché el programa que se hizo en el Vaticano, donde el Papa decía que quería venir a enriquecerse de la fe de los católicos de este país.
Pero eso desde luego no excluye que habrá sus discursos, ¿verdad? Las homilías en las misas y los discursos, que es en lo que yo quería un poco incidir. Cuando viene un papa a México, o va a donde quiera que vaya, hay un equipo que se encarga de hacerle la estructura de sus mensajes. Y casi suele ocurrir que los pontífices se apoyan mucho en este equipo de expertos que hacen los mensajes y simplemente los leen. Pero eso no ha sido el caso con el Papa Francisco. Como que el Papa Francisco se ha involucrado mucho en la redacción de los discursos que va a proponer y no ha dejado tanto que le hagan otros lo que él quiere decir, porque además como que a él no le gusta mucho que los demás le hagan lo que él debe decir. Como que él se ha involucrado mucho en el desarrollo de sus discursos. ¿A qué horas? Eso sí, yo no lo sé, porque no es que tenga una agenda muy floja, ¿verdad? Sin embargo, sé de buenas fuentes que el Papa se involucra directamente en los discursos y es muy difícil prepararle un discurso porque lo van a corregir y a rectificar muchas veces. Considero pues que los discursos del Papa en México van a tener que ir sobre esa línea. Ya de hecho es como si dijéramos, un poco te voy a seguir ahí, es como si dijéramos el discurso ya lo dio desde el momento en que dijo a dónde quiere ir, ¿verdad? Pues ya uno entiende cuál va a ser o por dónde va a ir la línea del discurso, y no dudo que el Papa, como lo hizo en Paraguay, haga que la gente hable, porque ya hubo un encuentro en un gran auditorio donde la gente habló, y también en Filipinas hubo un encuentro con jóvenes donde el Papa casi no habló, pero sí dejó que hablaran los jóvenes, que expusieran su sentir, su manera de pensar. Pues creo que va a poder hacerse tanto escuchar como igual el mensaje que va a dar es el que él quiere dar, más allá de lo que los asesores, sean eclesiásticos o políticos, pudieran pensar. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, nos llevaría a la tercera pregunta. No sé si tengan algo más que abonar al respecto sobre el discurso, el mensaje, esta parte. La siguiente pregunta pues ya sería más una proyección de la visita del Papa. ¿Qué beneficios nos dejaría sociales, económicos, políticos? ¿Quién se vería beneficiado con esta visita? Padre. Bueno, deberíamos empezar bueno, está bien. Desde luego hay un beneficio económico evidente, Claro. porque donde quiera que vaya a ir el Papa, sabemos que ya no hay vuelos, ya no hay lugares en los vuelos, sabemos que ya no hay lugares en los hoteles, sabemos que han tenido que acudir a todo tipo de estrategias para aportar la cantidad de alimentos que se requiere mover en esas concentraciones, que no son solo gentes locales, sino que es gente de las alrededores, que obviamente por la cercanía quieren estar ahí. Hay un movimiento de transporte, un movimiento pues alimentario, un movimiento económico fuerte. Seguramente debe ser, yo no soy un poco como los norteamericanos, que cuando ocurre alguna tragedia ya saben cuánto dinero se perdió antes de saber cuántas vidas se perdieron. En ese sentido no se me da mucho, pero yo considero que evidentemente va a haber una enorme derrama económica, porque basta mover 10 personas de un sitio a otro dentro de una misma ciudad para que el dinero fluya. No estamos hablando de 10 personas, sino de cientos de miles de personas en por lo menos 4 puntos. Entonces quiere decir que la derrama económica inevitablemente es fuerte y beneficia a todas las personas que tienen el negocio que sea, o que pondrán el negocio que sea. Y eso pues qué bueno, ¿no? Estamos en la cuesta de febrero, porque luego siguen pues los meses, ¿no? Sí, las cuestas continúan todo el año. Entonces, desde luego, creo que hay un beneficio económico evidente para muchísimas personas con motivo de este moverse de grandes masas, ¿no? En la política, en lo social. Yo esperaría, en el plano político-social, que el mensaje, que la presencia del Papa, que es un hombre tan honesto, motivara, por ejemplo, a los grandes empresarios del país a dejar de estar en complicidad con políticas equivocadas del Estado, lo cual supondría que ellos
tuvieran también una postura honesta en sus negocios y presionaran de tal forma que el país obtuviera las reformas que sí necesita, no las reformas de relumbrón que a veces nadie ni siquiera pide, o las reformas que provocan mucho escándalo pero no benefician realmente a ninguna persona. Las reformas de fondo que aporten soluciones a la situación tan lamentable en que está México políticamente hablando. Y eso pues puede venir de los hombres de empresa, pero puede ser también la ocasión para que la gente, nosotros, los comunes mortales, tomemos conciencia de nuestra responsabilidad con las realidades temporales y podamos aportar, más que crítica, propuestas sólidas. Eso quisiera yo. Y trae otro aspecto que no sé si venga después, pero si no, ¿qué tal? Aprovecho. Que sacuda a los propios líderes católicos mexicanos. Que yo en ocasiones he dicho que la figura del Papa Francisco ha sido muy inesperada en la Iglesia y ha sido impactante, pero el Papa tiene un problema, está solo. Sus pares como que no lo están siguiendo, como que no lo están apoyando. A veces pienso, se puede decir malos pensamientos, yo creo, ¿no? Nomás no los voy a conservar, pero a veces pienso que le apuestan a la edad del Papa, a decir, bueno, pues ya se irá y vendrá otro, que a lo mejor no nos esté presionando tanto a hacer lo que él hace, a no moverse en vehículos ostentosos, a no traer alhajas exhibiéndolas, a tener sobre todo una actitud pastoral de comprensión, de apertura a las realidades del hombre de hoy, no de la gente de la Edad Media que ya no existe. Pero yo esperaría que sacudiera el liderazgo católico en el país en la línea de, pues no solamente del discurso y de la presencia, sino también de las acciones concretas, ¿verdad? Doctora. Pues yo también es lo que yo desearía, ¿eh? Lo que desearía. Lo que va a ser, yo tengo un temor si es que, digamos, toda esta que yo le llamo así como esta maquinaria que ya tenemos muy aceitada, ¿no? De hacer de las venidas del Papa un gran espectáculo de masas, y que yo creo que ya se sabe muy bien todos los elementos que tiene estar y todo está preparado, realmente sea algo que inhiba el que realmente podamos ver y escuchar al Papa. Creo que vamos a oír más cohetes, música, cantos, cosas sin sentido realmente, que lo que realmente su voz, que si va a tener, espero que sí tenga sentido, viene realmente a pronunciar. Eso es un temor, digamos, de mi desconfianza. Ahora, ¿qué desearía yo? Yo creo que en estos momentos en que vivimos, donde mucha gente tiene realmente temor, miedo, una figura como el Papa, lo primero que sí reconstruye su carisma a través de la fe que la mayoría de los mexicanos comparten, es realmente el poder pensarse como una comunidad, como una colectividad que tiene elementos posibles de crear solidaridades, de crear, salir a los espacios públicos, tomarlos. Creo que en estos momentos eso siempre va a ser importante, ¿no? La religiosidad popular no es solamente una cuestión de fe, es realmente una escuela de estar juntos. Gran parte de lo que sabemos actuar como colectivo se ha aprendido en la religiosidad popular. Entonces yo confío que por ahí hay una especie de renovación de esperanza, de saber que como mexicanos podemos hacer cosas colectivas y estar juntos. Y la segunda que yo espero, y tiene que ver con mis expectativas, es que todos sabemos en el fondo que en México la solución está en que necesitamos justicia. Y creo que los escenarios elegidos de alguna manera ya están apuntando de una manera fuerte, ¿sí?, a la necesidad de justicia en este país. Y ojalá que ese mensaje, que yo creo que ya, como dijo el padre Armando, ese mensaje ya está, la semilla de este mensaje ya está aquí presente, pues seamos realmente capaces de atenderlo, de escucharlo y de que nos transforme realmente, católicos o no católicos, porque creo que esto es algo importante para la sociedad mexicana. Muy bien, doctora. Maestro.
Yo creo que el hecho de estar pensando juntos en este lugar, pero también otros que están pensando el asunto de la visita del Papa, ya es un mensaje en sí mismo, es una oportunidad de repensarnos como sociedad muy importante. Ahora, solo haría dos comentarios. Uno, respecto a la cuestión del mensaje, yo creo que habrá que leer los mensajes espontáneos, no solo los mensajes escritos, mensajes y gestos, mensajes espontáneos y gestos es donde yo alcanzo a encontrar la gran fuerza de los planteamientos de Francisco, desde la lógica de reconstruir la iglesia que amenaza ruina, pero también la sociedad que está amenazando ruina. Y por el otro lado, tengo también el mismo temor de que la visita quede en una gran parafernalia, algo muy interesante e importante que motive, pero que después solamente se recuerde a partir de estatuas o de los lugares donde estuvo o de los utensilios que utilizó para determinada comida. Ese es uno de los grandes riesgos, que se quede más en una cuestión de museo que en un mensaje que pueda llegar a lo profundo del corazón humano. Y entonces el beneficio, me parece, y con esto yo cerraría mi intervención, el beneficio me parece que puede pensarse solo si es directamente proporcional a la apertura, a la recepción del mensaje. De otra manera, ahí se va a quedar. Se va a quedar en una nota periodística, se va a quedar en una frase que luego repetimos constantemente o en una cancioncita que a fuerza de estarse repitiendo constantemente nos la aprendimos, pero no va a tener fuerza ni va a tener profundidad. Me parece que el beneficio solo se puede pensar si es, o se puede encontrar cuando sea directamente proporcional a la apertura de quienes estamos en este país recibiendo la visita. Pues sin duda es un tema que nos da para mucho más todavía. Sí, podríamos. Ya vamos a nuestra última ronda. Una conclusión. Ya estamos a unos días de la visita del Papa Francisco. Padre, ¿alguna conclusión al respecto? Bueno, desde luego el agradecer al Papa, que tiene 79 años, el que a pesar de su edad y de sus limitaciones físicas de origen, haya aceptado venir a nuestro país y lo esté haciendo en tantos otros lugares. Admirar a esa edad la mayoría de la gente que vive está jubilada y este hombre sigue trabajando. Es un ejemplo en ese sentido que es retador para muchas personas. Agradecerlo y desde luego renovar la expectativa de que realmente contribuya a crear un ambiente positivo que luego pueda ser continuado en acciones concretas, y eso va a depender, sobre todo, dado que es el Papa el que viene, va a depender de los líderes de la Iglesia en México. ¿Qué seguimiento le van a dar al mensaje y a la presencia del Papa en el país? Dora. Pues, obviamente soy simpatizante del Papa Francisco primero, y creo que esta es una oportunidad de tener un líder, y como digo, no solamente para el catolicismo. Estuve en Nueva York y era muy interesante ver cómo incluso la sociedad islámica realmente había estado muy interesada y había estado, digamos, muy abierta y muy movida por la presencia del Papa que tuvo en Estados Unidos. Entonces yo lo sacaría, no nada más, y pensarlo en un México que cada vez es más diverso en términos religiosos, pero verlo realmente como un líder moral que sí tiene realmente una capacidad de una inteligencia y una inteligencia emocional muy fuerte para realmente encabezar salidas que nosotros podemos escuchar y que nos provoque, que nos mueva en un momento que creo que es muy importante para México. Maestro, su conclusión, tiene un anuncio además que hacer para el día de hoy. Sí, justamente una invitación para este día. Estaremos en un foro organizado en el ITESO que se va a titular de la ciudad y al mundo. Son resonancias de la visita del Papa Francisco. Va a estar Guadalupe Morfín, el padre Arriaga, que es un jesuita encargado de comunicación social de la diócesis de San Cristóbal, y estará también Alfonso Alfaro de Artes de México, conocedor de la espiritualidad jesuita. Y en este marco queremos dar una información respecto a la presencia del Papa Francisco en México. Va a ser a las 18 horas en el Auditorio Pedro Arrupe y todos son bienvenidos. Muy bien, pues ahora sí su conclusión del debate. Fue elegido en marzo del 2013
el Papa Francisco, yo pensaba en los primeros gestos que tenía respecto a el pontificado, y me parecía que hablaban de un cambio, de una transformación. Después la elección del nombre, después los planteamientos en la encíclica o en la exhortación apostólica, me han empezado a ayudar a transitar de lo que yo llamé en aquel momento esperanza discreta, y decía, frente a Francisco se corre el riesgo de echar las campanas al vuelo y hay que situarse con esperanza discreta, de manera tal que no pensemos que va a ser cambios de la noche a la mañana, sino que podrán ser paulatinos, o el mensaje tendrá que verse con mucho cuidado. Hoy me parece que estamos en la posibilidad de transitar de la esperanza discreta a una esperanza un poco más fuerte. Todavía no diría fuerte, porque me parece que es importante darle tiempo, esperar. Las cosas en la historia no se cocinan de la noche a la mañana, y mis compañeros de la mesa son expertos en ese asunto, en analizar todas estas cuestiones, y yo creo que la visita del Papa Francisco me parece que presenta la posibilidad de semilla, de simiente. Veremos después hacia dónde se conducen las cosas. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en esta mesa, a unos días de la visita del Papa Francisco a México. Le agradecemos a usted que nos acompañó en este debate en El Informador. Lo esperamos la próxima semana en otro debate. Muchas gracias.